estos transformadores lineales son los transformadores de núcleo de aire o le llaman núcleo al vacío, o sea que no tienen núcleo como de ferrita como algunos, ¿verdad? O de hierro. Entonces este es el modelo del transformador. Hay una inductancia mutua como vimos, ¿verdad? Lo que estábamos viendo era transformadores lineales, si ustedes se fijan. Entonces, este transformador que está aquí, el bobinado primario, el bobinado secundario. Fíjense que acá se hace un análisis de malla aquí y llegamos a esta fórmula. Y haciendo un análisis de malla aquí, llegamos a esta otra fórmula. Si nosotros despejamos en función de I1, despejamos I2 y lo metemos en la ecuación de arriba, ¿verdad? Y luego despejamos I1, entonces este voltaje entre I1 va a ser la impedancia vista desde la fuente, desde esta fuente de acá, la impedancia de entrada. Si hacemos todo ese proceso, el que lo quiera comprobar, pues compruébelo ahí y vamos a quedar con esta ecuación que está acá. Observen que me queda que la impedancia vista desde la fuente va a ser igual a ¿quién? A R1 más L1 más la impedancia de L1, la reactancia de L1, más una impedancia que va a ser reflejada por el lado del secundario. Esa impedancia reflejada por el secundario se refleja en el primario. ¿Y cómo se refleja? Se refleja elevando al cuadrado la inductancia mutua y sumando las impedancias en la malla del secundario. De esa forma ya nosotros podemos hallar la corriente I1. Y hallando I1, solo sustituimos I1 aquí y ya tenemos I2. Entonces, de esa forma tenemos otra forma de encontrar eso. Quiere decir que la impedancia reflejada va a ser igual a prácticamente a la inductancia mutua al cuadrado entre la suma de las impedancias en el secundario. ¿Ok? Ese es otro análisis que nos va a servir para trabajar con transformadores lineales. Miremos este que está acá, que está planteado en el 6 Vamos a bajarlo acá. Y tendríamos aquí dice que encontremos, que hallemos la impedancia. Tenemos la impedancia, dice, de entrada y la corriente vista por la fuente. Y la corriente vista por la fuente. Eso es lo que nos están pidiendo ahí. Perfecto. Miremos entonces qué podemos hacer. Entonces dijimos que la impedancia reflejada aquí en el secundario, vamos a sacar la impedancia reflejada. La impedancia vista, la impedancia reflejada acá va a ser ZR. Tengo un problema acá. Ok, ZR, impedancia reflejada, va a ser igual a 3 al cuadrado, sin el J, ¿verdad? Observen que esta ecuación de acá solo me da el omega m al cuadrado, ¿ya lo vieron? No, bueno, esto es debido al despeje de acá, al despeje que hicimos acá. Solo nos queda el omega m al cuadrado m. Quiere decir que acá omega ya está metido en 3, ¿no? Recuerden que esa inductancia mutua es una inductancia y esa inductancia XL es igual a J omega L. Quiere decir que estos 3 ohmios corresponden a la unión de estos dos, ¿no? Esto vale 3 ohmios. Entonces, eso es lo que voy a elevar al cuadrado, el producto de omega L.
Entonces eso sería los 3 ohmios al cuadrado entre la suma de todas las impedancias, reactancias del lado del secundario. Entonces simplemente sumamos J10 más J4 menos J6 más 6. Y esa es mi impedancia reflejada. O sea, 9 sobre J4, J10 menos J6. Ahí serían J8, ¿verdad? 6 más J8. J8. 6 más J8. 6 más J8. Ayúdenme ahí que ando ahorita bloqueado. Entonces, J8, 6 más J8. Esa sería la impedancia reflejada de todo el lado del secundario en el primario. Quiere decir que la impedancia total va a ser la vista desde la fuente, la impedancia total vista aquí desde la fuente, va a ser igual a 4 ohmios más J8 más 9 sobre 6 más J8. Y esa sería la impedancia total vista desde la fuente. ¿Ok? Quiere decir entonces que tengo 9 entre 6 más J8. Vamos a poner el complejo. 9 entre, así es, perdón, 9 entre 6 más 8i. Esperen, me voy a poner esto exit, option, no, shift setup, lo tengo en radianes, vamos a ponerlo a grados, listo. Ok, 9 entre 6 más 8 volts, correcto. Me quedaría eso y a eso le voy a sumar 8J y le sumo 4. Entonces nos daría 4.54, 7.28. 4.54 más J 7.28. O sea, eso en rectangular, lo pasamos a rectangular, nos daría 8.57, 8.579, pues, ángulo de 58.05. 58.05. Entonces, negativo o positivo. Positivo me da que. Está bien. 58.05. Está bien, fíjense, coincidimos con esta es la impedancia vista desde la fuente, 858. Redondeado aquí, 858, 58.05. ¿Cuánto vale la corriente? Ah, bueno, la corriente que La viene corriente aquí, solo sería una ley de Ohm. ley de Ohm únicamente. Digamos que este es I1, sería entonces I1. 40 ángulo 0 entre 8.58 ángulo 58.05. Voy para este día ahí. Entonces sería 40, ¿no? Hacemos la polar. 4.66. Miren que nos coincide. 4.66 ángulo menos 58, ¿verdad? Lógico, porque el 4.66 ángulo 58.05.
Negativo. Profesor, una consulta. Negativo. Ok, ya tenemos I1. Profesor, ¿Diga? yo estuve calculando la impedancia total y la magnitud me da igual, pero el ángulo me da 64,50. Eso perjudicaría la variación. O Sí, sea, en el cálculo. sí, sí, tiene que... está cerca, ¿verdad? Pero sí tiene que ser un poquito más exacto, pues puede darnos 59, tal vez digamos 58,8, pero 62, ahí habría que ver. Recordemos que es 3 al cuadrado, que sería 9, ¿verdad? Sumamos todo esto. Revisen que tengan en grados, en deg, su calculadora también. Ya, en deg. Si no está en grados, entonces si está en radianes les da otra cifra. ¿Ya? La suma de esto, J10 más J4, aquí nos queda J8, ¿no? J6, y aquí nos queda 6, 9 entre esto, más lo que esté aquí en el devanado del primario, 4 más J8. Eso sería la impedancia total, nos daría esto. Hay que revisar ahí algún dato metieron mal. Chequeen, porque es normal. Es que la tenía la calculadora en radianes. En realidad en eso es común ese problema, se olvida uno de revisar eso. Ok, entonces de esa forma vamos a trabajar este tipo de transformadores lineales, ¿verdad? La desventaja es que necesito saber cuánto vale esto, cuánto vale el devanado, cuánto vale J8, cuánto vale el devanado del primario y secundario. Para eso se ocupan los LCR, un equipo de medición donde nosotros podemos medir cuánto es la reactancia, la inductancia, perdón, en el devanado, y después cuánto es la reactancia, cuánto es la inductancia en el otro devanado, y ya tenemos las dos inductancias, ¿verdad? Que hay en eso. Si ya tenemos las dos inductancias, recuerden que tenemos que buscar cuánto es en cuánto está ese transformador, cuánto vale el índice de acoplamiento. Ya, cuánto es el índice de acoplamiento, que anda de 0 a 1. Y con el índice de acoplamiento podemos sacar la inductancia mutua, que es M igual a K por la raíz cuadrada de L1 por L2. Ya, entonces de esa forma nos damos cuenta cómo está esto que está acá. Hay que investigar debería de haber, no es travesía. Hay unos LCR, vamos a prestarlos hay unos LCR esto es para medir inductancia, capacitores y resistencia, por eso se llama LCR. Es como un multímetro, pues, para medir estas tres cosas. Hay en eléctrica, vamos a prestar uno para laboratorio, que nos presten dos, para que usemos en laboratorio, unos LCR. Entonces, vamos a ver, entonces, avanzamos acá. Ya sabemos, esta igual, ¿cómo encuentro I2 ahora? ¿Cómo encuentro I2 a este lado? Hay que buscarle cómo hacer un LBK, ¿verdad? Sacar la inductancia mutua de acá, hacer el LBK y sustituir I1, nada más. Despejamos I2 y ya tenemos I2. ¿Ya? Ya en eso ustedes ya lo vimos, cómo hacerlo, así que avancemos. Ok. Preguntas con los transformadores lineales. Ahora vamos a verlo con los transformadores ideales. Los transformadores ideales son los de núcleo de ferrita, por lo general. Son las grandes masas esas que conocemos de transformadores. Esos transformadores hay una relación de vueltas. No trabajamos con K ni trabajamos con las inductancias de transformador, sino que trabajamos con
con la relación de vuelta. La relación de vuelta va a ser igual a N2 sobre N1. O sea, esa es una relación de vuelta que vamos a tener. Ya ustedes ya vieron, ¿verdad? Esa relación de vuelta en la clase del K1. Entonces, esa relación de vuelta, vamos a verla por acá. Igual, hacemos una malla y nos da esta ecuación, hacemos la otra malla en el otro lado y nos da esta ecuación. ¿Ya? Si nosotros sustituimos I1, despejamos I1 de acá, vamos a ver, de acá, perdón, si despejamos I1 de aquí arriba, perdón. Si despejamos I1 de acá, nos va a dar esta ecuación y la sustituimos en esta. Si agarramos esta ecuación y la sustituimos en esta, vamos a tener este comportamiento que está acá. Entonces, ya sabemos que M es el coeficiente de acoplamiento por L1 por L2. En los transformadores ideales, K va a ser igual a 1 siempre. Por lo tanto, yo voy a sustituir M acá y me queda M por raíz cuadrada de L1 por L2 por JWL1 por M. Se nos va el radical con el M al cuadrado, nos queda L1, L2. Y este término de acá, eliminando L1 y L1, me queda igual a este término de acá y entonces se nos anula. Quiere decir que B2 va a ser igual a la raíz cuadrada. Fíjense que nos quedaría este de aquí, ¿verdad? Esto de acá significa que esto es lo mismo que yo tenga esto de acá, ¿no? L1 y L2, L1 abajo. Este es como que tengamos dividiendo L1 al cuadrado en este radical, ¿no? Se me va un L1 con L1 de arriba y me queda L1 dentro del radical y me quedaría la raíz cuadrada de L2 sobre L1 por B1 va a ser igual. Quiere decir que N, la relación de vuelta, es igual a la raíz cuadrada del inductor del lado del secundario entre el inductor del lado del primario. Y a eso se le llama número de vueltas. De acá sacamos el número de vueltas. Ya entonces, dependiendo de eso, acá tenemos las características que deben de tener un transformador ideal, ¿verdad? Le da una leidita. Entonces, si yo sustituyo, yo sé que esta parte de acá es igual a esta parte de acá, ¿verdad? El campo magnético que influye entre ellos dos es el mismo. Si yo saco esto y lo despejo y lo sustituyo, voy a tener que B2 sobre B1 va a ser igual a N2 entre 1. Y esto es igual a N. O sea, B2 entre B1 es igual a N o N2 entre N1 igual a N. Quiere decir que de aquí ya puedo sacar relaciones, ¿no? B2 va a ser igual a N2 entre N1 por B1. O B1 va a ser igual a N1 entre N2 por B2. O B2 sobre N. O B2 sobre N es igual a B1. Solo hay que despejar ahí. Con las corrientes, recuerden, en un transformador ideal, la potencia entregada es igual a la potencia en el primario, es igual a la potencia entregada en el secundario. Quiere decir que B1 por I1 tiene que ser igual a B2 por I2. Si despejamos en relación a la corriente, N va a ser igual a I1 entre I2. Quiere decir que I2 o I1 va a ser igual a N por I2. O I2 va a ser igual a I1 entre N. ¿Ok? Y entonces, dependiendo de esta relación que tenemos acá, vamos a tener tres tipos de transformadores. Si N es mayor que 1, se tiene un transformador elevador. Si N es menor que 1, tenemos un transformador reductor. Y si el transformador, o si N1 es igual a N2, o sea, N igual a 1,
Entonces el transformador es un transformador acoplador. O sea, no reduce ni aumenta la corriente. Entonces tenemos tres tipos de transformadores. Los transformadores los podemos tener de la siguiente forma. El primer transformador puede ser, si tengo acá el transformador, voy a tener acá un elevador, ¿verdad? Puede ser elevador, Profe, reductor, una pregunta. ¿sí? Eso, transformador que tienen este número de vueltas igual a 1, ¿para, para qué sirven? Para desacoplar dos circuitos, generalmente se ocupan para aislamiento galvánico, por ejemplo. Y también para acoplar. Por ejemplo, un uso del acoplador es que, por ejemplo, si yo tengo acá un circuito, voy a poner acá que tengo un circuito X, ¿no? Y este circuito induce una corriente DC para acá. Yo no deseo que de este circuito induzca DC a este circuito. Entonces yo desacoplo este circuito, el otro extremo, a través de un transformador acoplador. De tal forma que un DC nunca va a pasar hacia el otro lado. Claro, un efecto en AC sí va a pasar al otro lado, pero un efecto en DC jamás. Porque para que aquí haya una inducción de voltaje tiene que haber una variación de corriente. Ese es un uso del acoplador. El otro uso del acoplador, les voy a enseñar acá una gráfica, déjenme ver si lo tengo por acá. Vamos a ver, aquí la tengo que poner. Déjenme abrir acá una. Aquí ya tengo. Déjenme ver si lo tengo aquí. Déjenme mostrarles acá porque es interesante la pregunta que hace él. Entonces, en documentos. Entonces aquí tengo, vamos a verlo, electrónica de potencia. Ok, voy a abrir el PDF. Entonces, otro uso que podemos tener nosotros, déjenme ver si en acá por ejemplo, miren, puede ser un transformador acoplador, porque yo lo que quiero es censar la salida a la entrada, censar la salida. ¿Qué está pasando en la salida? Entonces, pero lo que necesitamos es que cualquier variación de corriente que haya aquí o cualquier problema de cortocircuito que haya en la salida no afecte la entrada. Entonces lo hago con un transformador, con un aislamiento galvánico que es un transformador acoplador. Entonces acá, aunque haya mucha corriente, lo que sea, a lo sumo acá lo que va a inducir es un voltaje, nunca una corriente dañina, que es lo que puede haber acá. Un cortocircuito acá prácticamente no va Entonces a le tener sirve como protector. como un protector, así un aislador. Esto se puede hacer de manera óptica o de manera galvánica con un transformador. Ya, acá por ejemplo lo tenemos con óptico. Acá ¿cómo se llama? Un optoacoplador, acá, está censando la salida, esta salida se está censando por acá, y aquí nunca va a haber una inducción de corriente porque es óptico la transferencia, entonces no hay ningún detalle, ¿verdad? Acá, no hay ningún inducción de corriente de un lado a otro, entonces para eso nos sirven los transformadores acopladores. Y los reductores ya sabemos que es para reducir la tensión de entrada a la salida, reducir la tensión de entrada a la salida, y los elevadores generalmente se ocupan para elevar de hecho el voltaje y generalmente eso es para un inversor, ¿verdad? Parte de la etapa de inversor. Ya, lógicamente para que eso sea posible, pues hay que transformar la corriente de C en AC o hacer creer al inductor que hay un AC en el lado del que estamos induciendo, ¿no? La corriente.
Ok, entonces tenemos esos tres tipos de transformadores. ¿Ya? El que vamos a ocupar en laboratorio es reductor de 10 a 1. ¿Ya? Quiere decir que vamos a meterle 120 voltios y en la salida vamos a tener 12 voltios. ¿No? Entonces ese es el que vamos a ocupar ahora. Estas relaciones nos van a servir. Miren, estas relaciones salen de estas ecuaciones. De esta ecuaciones y de esta ecuación de acá. ¿Ok? Tenemos todas estas relaciones acá. Y la potencia, acuérdense que la potencia la podemos calcular V por I conjugado. Ya sabemos que I1 va a ser igual a ¿quién? A NI2. Y esto conjugado. Pero NI2 es igual a B2, perdón, N conjugado 2. Los N se me pueden ir, me queda B2 por I2 y esa es la potencia en el secundario 2. O sea que esta potencia del secundario 1, la potencia de C1, que es la del primario, es igual a la potencia de C2 en el secundario. O sea, en teoría no hay pérdida de potencia de aquí para acá. En la práctica sí hay, pero es muy pequeña, es muy poca realmente. Ok, ¿cómo reflejamos la impedancia en la entrada? ¿Qué es la que más necesitamos saber? La impedancia en la entrada que se refleja es la impedancia de todo lo que está en el secundario, a excepción del secundario, porque no sabemos. Esta reactancia es tan grande que no la tomamos en cuenta. Entonces, todo lo que está aquí en el secundario se refleja acá. ¿Cómo lo vamos a reflejar? Va a ser igual a ZL entre N cuadrado. O sea, ZL entre la relación de vuelta al cuadrado. ¿Está? N cuadrado. En la anterior era la inductancia mutua al cuadrado sin el J entre la suma de todos los elementos del secundario. Aquí no, aquí solamente las cargas que estén en el secundario se reflejan en el primario sobre n cuadrado. ¿Ok? Hay una regla para esto, por ejemplo, para usar n. Este n puede ser positivo o puede ser negativo. Este n, pues no me interesa si es positivo o negativo porque está n cuadrado. Pero para las otras ecuaciones sí necesito saber cuál es el signo de n. Y aquí está la regla. La regla es que si los dos voltajes son positivos o los dos voltajes son negativos en las terminales con puntos, entonces yo ocupo más n. ¿Vamos? Si lógicamente de lo contrario ocupo menos n. O sea, si aquí es más y aquí es más, ocupo más n. Si aquí es menos y aquí es menos, ocupo más n. Si aquí es más y aquí es menos, ocupo menos n. En el caso de los voltajes, en el caso de la relación de las corrientes, si tanto I1 como I2 entran o salen de las terminales marcadas, se ocupa menos n. O sea, este entra y este sale, entonces se ocupa más n. Si entran o salen las dos a la vez, se ocupa menos n. Si una entra y la otra sale, se ocupa más n. Esa es la regla que tenemos acá. Eso lo que nos está indicando es una inversión de fase, más que todo. Ya, una inversión de fase. Si aquí es menos n, lo que me está indicando que este n va a desfasar 180 grados a I2. ¿Ok? Más el valor que tenga n. Perfecto. Miremos acá un ejemplo, pues. Miremos este ejemplo de acá. Cualquiera de los dos. Miremos este. Miremos este ejemplo acá. ¿Cómo se refleja? Fíjense la inductancia. ¿Cómo se refleja en impedancia, perdón, del secundario? Se refleja en el primario. Este sí lo vamos a hacer en laboratorio. Esto tienen que hacer unos cálculos ustedes. Este sí lo vamos a montar. Este es mi transformador que vamos a tener. Este es de 1 a 2. El que tenemos es de 1 a 10. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá, ¿cuánto sería la impedancia total vista desde el secundario? La impedancia del secundario, ZS, le vamos a poner. Va a ser el paralelo de esto. Quiere decir que ZS va a ser igual a J3
por 12 menos J6 entre J3 más 12 menos J6. Ambos. Ok, entonces este sería el paralelo de estos dos. ¿Cuánto nos da eso? J36, ¿verdad? Sí, profe. Y J3 por menos J6, ¿cómo nos quedaría? J3 por J6, Quedaría un 18 positivo. 18 positivo, más 18. Entre, aquí sería 12 menos J3, ¿verdad? J3. 12 menos J3. Y ya tenemos la impedancia total de esto, que va a ser 8 más, perdón, 18 más 36i. Vamos a abrir paréntesis. Entre 12 menos 3i, así es, ¿verdad? Ok. Vamos a cerrar paréntesis. 18 más 36 entre 12 menos 3. Vamos a pasarlo a rectangular, pero a ver. 3.25, quiero cotejar que lo tengo en de gradianes. ¿Sí? Entonces nos quedaría la impedancia reflejada, sería 3.25 ángulo 77.47. Ok, 77.47. Esa sería mi impedancia vista desde del secundario. Eso se reflejará en el primario como mi impedancia reflejada va a ser igual a 3.25 ángulo 77.47 entre n al cuadrado. ¿Cuánto vale n? Este es n1, este es n2, y n es igual a n2 sobre n1. O sea, n es igual a 2. Quiere decir que sería 2 al cuadrado, o sea, 4. Entonces, esto entre 4. ¿Sí es verdad? Entonces, 3.25 entre todo esto entre 4. Quiere decir que la impedancia reflejada, vamos a buscar la option, la impedancia reflejada va a ser en 0.81, bastante pequeña, 0.81 ángulo 77.47. Esa sería la impedancia reflejada acá, vista desde el secundario. Quiere decir que mi Z total, vista desde la fuente, va a ser igual a ¿quién? A ohmio más ZR. Más ZR, entonces esto es igual más 2 ohmios. Nos quedaría 2.31 2.31 ángulo 20.04, 2.32 casi, ángulo 20.04, ángulo 20. Y ese sería mi Z total vista por el transformador. Quiere decir, ustedes acá van a tener su corriente I1, ¿a quién va a ser igual? A 60 ángulo de
90 entre Z total, 2.31, ángulo 20.04. Y 1 es igual a eso. Es decir que es 60, ángulo 90 entre lo anterior. Eso nos daría en rectangular 25.89 corriente salvaje, ángulo 69.9, 67, ángulo 60, ángulo 70, digamos, evitar la fatiga. Y ahí ya tenemos I1. ¿A quién va a ser igual I2? I2 es igual a I1 sobre N. Ah, pero ¿cómo está N? ¿Positivo o negativo? Vamos a ver. Esta corriente entra al punto y esta corriente sale del punto. ¿Cómo pongo N? ¿Positivo o negativo? Negativo. Por acá. Positivo, ¿verdad? Es, si tanto I1 como I2 ambas entran o ambas salen, se usa menos N. De lo contrario, se usa más N. O sea, tienen que ambas entrar o ambas salir para usar menos N. Pero si una entra y la otra sale, se usa más N. Entonces, aquí una entra y la otra sale. Entonces, positivo más N. Quiere decir que quiere decir que esta corriente va a ser no se va a desfasar 180 grados. Esta va a entrar en esta fase y esta también va a entrar en esa fase. En ese mismo sentido. Si esto se fuera negativo, entonces lo único que pasa aquí es que esta corriente, lo que va a pasar es que va a estar desfasada a 180 grados. ¿Ya? Va a estar desfasada a 180 grados. Entonces, I2 va a ser igual a I1, que es 25.89 entre N. 25.89 ángulo 70 sobre N, que vale 2, ¿verdad? Entonces, I2 va a ser igual a 25.89 entre 2, nos daría 12.94. 13, pues. 13 ángulo 70. 13 ángulo 70. Eso vale I2. ¿Ya? Está en la misma fase que I1. ¿Ya? No se desplazó. Ok, allá tenemos I1 e I2. ¿Verdad? Ya podemos calcular B1. ¿Cuánto sería B1 aquí? ¿Cómo calcularíamos B1? Este voltaje menos la caída de aquí, ¿no? 60 menos I1 por 2 ohmios. Eso me da B1. ¿Y B2? ¿Cómo calculo B2? B2 va a ser igual a ¿quién? A N2 sobre N1 por B1. O sea, si ya tengo B1, solo lo multiplico por 2 en este caso, porque este 2 sobre 1 me va a dar 2. Quiere decir que B2 va a ser 2 veces. Este es un transformador elevador, ¿no? Va a ser 2 veces B1. Ok. Entonces ya tenemos B2, ya tenemos I2. Y aquí ya podríamos calcular por divisor de corriente, esta corriente I1. Ya podemos calcular esta corriente I sub 0 y esta corriente por divisor de corriente. Ya tenemos I2, divisor de corriente. Y listo. Entonces, de esa forma vamos a calcular nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio, voy a buscarlo acá. Documentos. Profesor, una pregunta. Diga. Para calcular B1 dijo que primero tenemos que encontrar el voltaje que cae en la resistencia de 2 ohmios. Ya, Correcto. como ya tenemos la corriente, encontramos el voltaje y después hacemos el LVK, ¿verdad? Después un LVK. Ok. Un LVK aquí. Perfecto. Que les va a dar ese LVK va a ser B1 y va a ser igual a esta fuente menos este.
¿Ya? L elevado acá elevado este voltaje menos este voltaje. ¿Ya? Correcto. Entonces, el laboratorio de la otra semana vamos al laboratorio de trifásico y transformadores. Trifásico y transformadores. Déjenme ver si es este. Creo que es este. Este es, miren. Entonces aquí me tienen que calcular, ya les voy a subir el laboratorio, la impedancia reflejada de aquí a aquí. No hay ninguna impedancia aquí. Quiere decir que 120 entre la impedancia reflejada va a ser la corriente que ustedes van a calcular aquí. Miren que aquí es positivo, ¿ya? Esta corriente de acá la vamos a dibujar para acá. Fíjense bien que esta corriente, esta está absorbiendo potencia, porque está absorbiéndole la potencia de 220. Este se lo pasa al secundario y el secundario entrega potencia aquí. Quiere decir que la corriente va a salir. Aquí entra y aquí sale. ¿Ya? Entonces de esa forma ustedes pueden ir haciendo su análisis. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el laboratorio que lo vamos a ir a montar la próxima semana. Y también los laboratorios de trifásico que ya acá los tengo. Laboratorio de trifásico. Creo que el laboratorio 5 y el laboratorio 4. El laboratorio 4, no, este ya lo hicimos con, ¿dónde es este? Este laboratorio hicimos el de mediciones, ¿no? Ese es para cuando no tengo para hacer mediciones. Hay que hacer ese laboratorio. Entonces, este es el de trifásico, miren. Voy a ir a montar esta carga en Y, en estrella, y esta carga en estrella. Y luego vamos a calcular esta carga en estrella con esta carga en delta. Ya se los voy a pasar para que hagan los cálculos. Para que lleven los cálculos listos. Entonces, este delta, estrella delta, y vamos a hacer estrella. Vamos a hacer dos tipos, ¿no? Vamos a hacer estrella delta y vamos a hacer estrella y estrella delta. ¿Ok? Ya les voy a subir para que hagan, para que la otra semana vamos al laboratorio. Ok. Preguntas ahí con... ¿Cómo va el tiempo? Preguntas ahí. Vamos a transformadores lineales. Ya vimos esta que está acá. Ok. Aquí están estos dos ejercicios. Entonces, de tareita miren. Este está fácil, no lo vamos a hacer porque está muy muerto. Quiero mejor que hagan este. Estos de aquí, miren. Estos de aquí ya los tengo. Les voy a subir un video donde... Les voy a subir el video que hice con el otro grupo para que lo vean y vean cómo resolver estos dos ejercicios y cómo montarlos en multisim. Ahí les enseño cómo montarlos en multisim para que miren ustedes cómo se pone este K, cómo acoplamos estas dos bobinas y cómo medimos acá. Ok, yo les subo ese video. Entonces, este que está aquí rápidamente, pues para finiquitar, rápidamente, ustedes mismos me van a decir, este está más fácil que el otro, tiene que ser paralelo. Entonces, para que ustedes comprueben sus cálculos, pueden usar multisim. Miren, aquí lo tengo montado este. Aquí está montado. Ahí en el video les pongo cómo poner estos transformadores. Y aquí tengo montado el otro. Este, miren. También tengo montado este de acá. Espérenme, ese que tenía ahí. Distancia mutua. Este también, miren. Y aquí lo hacemos a través de este acoplador que está aquí. ¿Ok? Entonces, para que hagan esa práctica en su multisim, en Proteus no sé, honestamente no he buscado esta opción, debe tenerla, ¿verdad? Pero multisim lo tiene súper fácil. Entonces, miremos este rápidamente, pues, ustedes me dicen, si yo quiero encontrar la impedancia reflejada acá, ¿cómo la encuentro? Aquí sería, ¿cómo sería la impedancia reflejada? El ZR va a ser igual a quién? 16 menos J24. Menos J24 entre
4 al cuadrado, ¿verdad? Esa sería mi impedancia reflejada. Quiere decir que mi impedancia total, ¿cuánto sería? Vista desde la fuente. Sería ZR más 2. ZR más 2. Muerto. Ya lo tenemos. Ya podemos encontrar I1. I1 va a ser igual a 240, ángulo 0, sobre Z total, ¿verdad? Ok. Miremos I1, I2. ¿Cuánto vale I2? Ya teniendo I1, I2 es igual a I1 sobre N, ¿no? ¿Cómo está N? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Para que sea positivo, uno tiene que entrar al punto y el otro tiene que salir del punto. O uno tiene que salir del punto y el otro entrar. Este entra y este entra el punto. También entra. Sí, entonces sería negativo. Entonces negativo. Correcto. Entonces menos n. Entonces I2 va a ser igual a I1 entre menos ¿quién? Menos 4, ¿verdad? Ahora, recuerden que aquí lo que yo estoy haciendo es que este I1 va a ser un valor de I1, ¿verdad? Recuerden que aquí voy a tener un valor de I1 con un ángulo de θ I, ¿no? Eso lo voy a dividir entre menos 4, pero yo no puedo dividir entre menos 4. O este IM me va a quedar menos un valor. Y eso yo no puedo tener un número negativo aquí, ¿verdad? No es posible. Entonces, quiere decir que a este resultado, El IM, ángulo le va a sumar 120. 180, ¿no? Ah, no, 180, perdón. Más o menos 180 el ángulo. Y M sobre 4 más o menos 180, no importa cualquiera de los dos, ¿no? Significa que en este circuito la fase entra acá y en el otro extremo está invertida, 180 grados. ¿Ya? Aquí se invierte la corriente. Ya el voltaje, aquí es positivo. Aquí, el voltaje, ¿cómo sería? B1, B2 va a ser igual a ¿quién? A N2, a N, pues. A N por B1, ¿verdad? ¿Cómo sería B2? ¿Positivo o negativo? Negativo sería. Negativo sería N, ¿verdad? Recordemos acá en la regla. Si B1 y B2 ambos son positivas o ambos son negativas, las terminales con marca se usa más N. De lo contrario se usa menos N. Entonces aquí tengo este positivo y aquí esta marca la tengo negativa. Entonces aquí es menos N. Quiere decir que también el voltaje se va a desfasar. Este va a entrar acá y este se va a desfasar también 180 grados. ¿Ya? B2 va a estar desfasado 180 grados con respecto a B1. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando este circuito que está ahí. Perfecto. Entonces con eso ya podemos nosotros trabajar. Quiero que revisen el video, voy a subirles junto con estos videos quedan en el chat, ¿ok? Así que revisen. Los que no se hayan agregado al team no lo pueden ver, tienen que meterse al team. Yo lo voy a subir a YouTube, pero eso me requiere mucho tiempo y a veces la conexión está malísima y tengo que esperar que se baje, pues esperar que se sube, cosas serias. Entonces, pero sí, yo se los voy a subir. Entonces, ya con eso ustedes pueden resolver el laboratorio de, bueno, ya este trifásico, ustedes ya son expertos, ya hoy entregan un trabajo y el próximo trabajo es de redes acopladas. Yo les había dicho que le iba, pero voy a hacer un solo trabajo para que lo suban el próximo miércoles, ya para el próximo miércoles. Entonces, el próximo trabajo de redes acopladas es ejercicio de transformadores lineales. ¿Verdad? Ejercicios de transformadores lineales de este tipo, cálculo de energía, un reto que les dije, voy a ponerle un reto para
punto adicional para que me haga uno de 4 mallas de este. Luego transformador lineal usando la impedancia reflejada. Y luego vamos a ver ejercicio de transformadores lineales, ¿verdad? Usando siempre la regla de los puntos para los transformadores ideales y un ejercicio de este tipo, de transformadores y de este tipo. Ya estos ya están resueltos, se los subo en el video para que lo miren cómo resolverlo, ¿verdad? Está muy fácil, tan sencillo, lo único que se me son 3, ahora ya no son 2, entonces hay que trabajarlos por segmentos, nada más, eso es todo. Ok, ¿preguntas ahí? Profe, yo tengo una pregunta acerca del trabajo de los circuitos trifásicos. Sí. En el ejercicio 4, déjeme lo busco aquí. Okay. En el ejercicio 4 se nos da una línea de 3 fases de 36 kilowatts. Entonces hay una pregunta que dice que cuánta corriente cae en el neutro. Correcto. Entonces, bueno, yo, según mi lógica, la corriente que cae en el neutro sería la suma de las corrientes IAN, IBN e ICN, ¿verdad? Es correcto, nada más que fíjense que al hacer el DBK, IN también está entrando. Así que vean cuando despejan IN. ¿Ok? Sería IN más IAN más IBN más ICN son igual a 0. Entonces despejen IN. ¿Ok? O sea que IN les va a quedar igual a menos, y menos, entre paréntesis, a la suma de esto, ¿no? Para que tengan cuidado a la hora de hacer la suma de las corrientes. O sea, voy a ponerlo aquí abajo. Fíjense, pero voy a ponerlo en, aquí, no sé si tengo el de trifásico aquí lo voy a tener. Ok, fíjense acá en el circuito, voy a ponerlo en el desbalanceado, porque ese es desbalanceado. Acá, miren, IN está entrando, y A está entrando, y B está entrando. Quiere decir que IN es menos la suma de todas esas dos, de esas tres. ¿Ya? Van a sumar las 3 y esa va a, prácticamente van a ¿cómo se llama? Pasar las 180 grados también. ¿Ya? Pasar las 180 grados. Desfasarla. Profesor, otra pregunta acerca de ese ejercicio. Es una conexión estrella-estrella, ¿no? Fíjense bien que esta carga de acá no tiene neutro, miren. Y si esta carga de acá no tiene neutro, ¿cómo está? Está en delta, ¿no? Acuérdense que el que tiene neutro es el estrella. El delta no tiene neutro, miren. Bueno, este es el delta, no hay neutro. ¿Ya? Solo va con la fase. Quiere decir que en este ejercicio este señor está en delta y estos están en estrella. Entonces, estos están en estrella también. Quiere decir que esta estrella, ¿sí? Este está en estrella, quiere decir que esta estrella y estos tres están en estrella. Estos son estrella y estrella. ¿Estamos? Dice que este circuito trifásico está balanceado, ¿verdad? Desbalanceado por las cargas de AN, BN y CN. Correcto, estas sí son desbalanceadas, pero esta está balanceada. La utilidad de producir usuarios trifásicos, que es esta, entonces son usuarios trifásicos y usuarios monofásicos, que son estos tres. Sin embargo, los usuarios monofásicos, residenciales y comerciales están conectados en una sola fase para reducir los costos de cable. Todos los usuarios monofásicos en un barrio están conectados entre sí. O sea, esto representa, digamos, un montón de casas. Este otro montón de casas, este otro montón de casas. Incluso los usuarios trifásicos enviaron cargas perfectamente equilibradas. Esto significa que incluso si los usuarios trifásicos enviaron cargas perfectamente equilibradas, o sea, este trifásico está equilibrado, las cargas monofásicas nunca estarán en equilibrio, lógicamente, no van a estar en equilibrio porque estamos diferentes barrios, diferentes casas y cada uno consume distinta, cada calle, ¿no? Lo que hace que el flujo de la corriente neutral considere la red de la secuencia 60 Hz
ABC de 60 Hz y el voltaje de línea de 416.30. La fase suministra usuario monofásico a estos que están acá, además de la trifásica, carga industrial que está conectada en delta. Miren, ahí no lo dicen. Pero por análisis, como no tengo neutro, esto está en delta. Y está equilibrada. Encuentren la corriente por el neutro. ¿Quiénes van a aportar corrientes al neutro? ¿La carga trifásica balanceada va a aportar algo al neutro? ¿Esta trifásica? No. No va a aportar nada, así que no nos interesa esta carga trifásica, solo me interesa esta, este y esta. ¿Cuánto es el voltaje que cae aquí? Voy a copiar esto. Vamos a ponerlo. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Esta calle de acá, todos son factor 1. Quiere decir que si todos son factor 1, mi potencia promedio, Solo es la parte real de la potencia promedio, profe. Solo se trabaja. V por I por el coseno del ángulo. Sí. Profe, yo tengo otra pregunta. Mire, yo ya lo resolví el ejercicio. Pero Correcto. la corriente que cae en el neutro me da una cantidad negativa y muy alta. ¿Es correcto eso? Es posible porque estamos hablando de buena potencia. Por ejemplo, solo esta potencia de acá va a ser igual a ¿cuánto? Solo esta potencia es de 48. ¿Cuánto es la corriente de ahí? Y va a ser igual a 48 kilowatts sobre 120, ¿no? 240, perdón. Esa es de 200 amperios. 200 amperios, sí, imagínense. Quiere decir que como esto está desbalanceado, aquí más o menos. ¿La tercera de cuánto va a ser? La tercera va a ser de 30 entre 240. Esta sería la IA. La IB, ¿cuánto le da? Sería 30 kilowatts sobre 240 también, ¿verdad? Nada más que este ángulo menos 120. Entonces, observen que la carga sería, solo en magnitud, sería 30 al exponente 3 entre 240. 125 amperios. ¿Ya? Y la corriente IC, recuerden que si les da negativa es que este señor este señor en vez de entrar va saliendo. Vamos, va para allá, no va para acá. Entonces, IC ¿cuánto es? 60. El IC sí es más grande todavía. 60 kilowatts sobre 240. ¿Cuánto nos da eso? Le dio 60. A mí me 250. daba IC menos 125 menos 216.50 amperios. IC Sí, sería los 60 kilowatts entre el voltaje. entre los 240. Entonces son 250 amperios. Voy a corregir ese valor entonces. Quiere decir que tengo 250 y 125. Entonces la corriente en el neutro va a ser significativa. Ahora, ¿cuánto es el ángulo de esta corriente? 0 grados. 0 grados, correcto. 0 grados, porque aquí es 0 grados. Y este tiene que ser 0 grados para que esto me dé coseno de 0 y esto me dé 1. Correcto, excelente. ¿Cuánto es el ángulo de IB? Todas son 0. No, porque este voltaje que viene aquí es menos 120. Ah, Quiere decir que para que esto sea 0, recuerden que esto es la potencia es igual a B por I por la resta del teta B menos teta I. Ya sé que este teta de aquí es menos 120 grados. Quiere decir que yo necesito ponerle un valor a este para que dé 0. ¿Cuánto sería el valor para que dé 0 este?
Menos 120. 120 y menos 120. Menos 120. Así sería, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comprobarlo. B por I se multiplican los valores y se suman los ángulos, ¿no? Y eso es lo que nos da acá. Quiere decir que si el ángulo es de 120 más, entonces quiere decir que no, positivo. Porque este menos es de la fórmula, ¿no? Del producto. Quiere decir que este 120 tiene que ser positivo para que eso me dé 0. Porque este menos es de la fórmula. Vamos. B por I es la multiplicación de esto y se restan los ángulos. Entonces quiere decir que este está ahí, tiene que ser positivo. Quiere decir que I es positivo. Esto es 120 grados. ¿Vamos? Y esa es mi corriente de esto que está acá. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que valer el ángulo de este de aquí? Este es 120. ¿Cuánto tiene que valer este ángulo? El de ángulo del voltaje es 120. Menos un valor acá. Menos los 240. Menos, aquí es menos 120, aquí es más 120. Aquí era menos 120, ¿verdad? Aquí era menos Sí. 120, perdón. Menos 120. Quiere decir que este tiene que ser negativo, perdón. Es que este es menos 120, no me he fijado acá. Entonces este es menos 120. Menos de la fórmula, entonces aquí tienen que ser negativo, correcto. Entonces este es negativo, ¿verdad? Menos 120. ¿Está bien? Para que sea menos 120 menos 120, entonces eso me va a quedar positivo y se me va a restar y se me va a hacer 0, que es lo que está aquí, 1. ¿Ya? Entonces menos 120. En este de acá va a ser positivo, más 120. En este sí va a ser más 120. Este sí va a ser 120 positivo. Ya, entonces este es 120. Esta corriente es 120. Entonces solamente IN. ¿A quién va a ser igual IN? A menos IAN más IBN más ICN. Ya solamente metemos los valores con su ángulo y listo. ¿Ya? Eso depende, aquí analicen bien este ángulo, ¿ok? Este ángulo que está aquí porque depende de cada fase. Miren, este señor lo agarran en ángulo 0, este señor lo agarran en menos 120 y este señor lo agarran en más 120. Ya, esta es una carga trifásica ABC. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí con los ángulos? Sí, profesor. Ok, entonces tengan cuidado a la hora de sacar los ángulos acá, en esta fase. Aquí la ventaja es que nos dijeron que esto era igual a 1, entonces hay que buscar cómo hacer que se haga 0 el ángulo. Hallamos el valor de la corriente y buscamos cómo hacerla 0 el ángulo. Ok, entonces eso lo tienen que subir para hoy. Profe, una pregunta. Diga. En el primer ejercicio, quiero estar seguro, dice que está acoplado, es decir, que solo voy a ocupar la fórmula, no necesito hacer un LBK. ¿En cuál? ¿En este? Sí, en el primero. En el primero dice que se muestra la figura está equilibrado. Sí, está equilibrado. O sea, RW, el de línea es 0 y todas las cargas son iguales. BAN dice que es 208 ángulo 0. Solo BAN. Este de aquí 208 ángulo 0. ¿Está bien? Consecuencia de fase positiva, calcule todas las corrientes de fase de línea y todas las tensiones de fase de línea ZP. Correcto. Esta estrella. Quiere decir que BAN, este aquí cae todo en esta impedancia de aquí. Esta impedancia vale 1 kilo. Y para B vale 100 J48 y para C vale 100 menos J48. Solo van variando las cargas. Ya, el mismo cálculo, pero solo varían las cargas y les va a ir dando distinto, ¿no? Así, están equilibradas. Así que simplemente aquí está dibujado feo, ¿no? Aquí está dibujado feo. Si esto lo volteamos, lo hacemos
para acá, nos va a quedar el estrella ahí. Este también, si esto lo rotamos para acá, 180, para acá, entonces nos van a quedar, esto que está aquí es el mismo, este mismo de acá. Este que está acá es este mismo. Este mismo. Nada más que está chueco allá. Ya, aquí está todo chueco. Entonces, Ok, fácil de hacer. gracias. Ok, muchachos, ¿cualquier otra consulta? Ok, entonces ya le subo los laboratorios que vamos a hacer la otra semana y le subo, voy a tener la grabación. Estoy teniendo problemas con el mouse. No quiere hacer caso.